Hola a todos, a continuación vamos a hablar sobre los huesos de la mano, no solo enfocándonos como tal en los huesos, sino también en otros componentes. Nuestro grupo está conformado por Lenny Melisa Muñoz, Dani Muñoz, Luisa Fernanda Quiseno, Kevin Valdés, Juan Santiago Chamorro, Viviana Alejandra Cepeda y mi persona, Daniela Uribe. Vamos a tener pues una temática muy amplia que incluye huesos, músculos, irrigación, inervación, articulaciones, patologías, entre otras. Bueno, entonces vamos a empezar hablando directamente sobre los huesos de la mano. Vamos a tener que los huesos, pues los vamos a dividir como en unos segmentos que son el carpo, el metacarpo y las falanges. Ahí los podemos ver pues con los colores como tal y esto nos va a ayudar es a reconocer mucho más fácil y a dividirlos también. Continúo. Tenemos que la mano tiene como tal 27 huesos, los huesos del carpo son 8 huesos, los del metacarpo 5 huesos y las falanges conforman 14 huesos. Los huesos del carpo los vemos ahí enumerados, está el trapecio, el trapezoide, el grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoides. El número 1, que es el trapecio, viene del griego trapeze, que significa tabla, tiene 4 lados y está situado en la parte lateral del carpo. Se articula con los dos primeros metacarpianos, el escafoides y el trapezoides, que lo vemos con el número 2 y el número 8. El trapezoides, el trapezoides es en forma de cuña, se parece como tal mucho al trapecio, se articula con el segundo metacarpiano, el trapecio, el hueso grande y el escafoides. Ya el grande, que también es llamado capitado, que es del latín caput, cabeza, ya que tiene forma de cabeza, es el hueso más grande, lo podemos ver con el número 3, es el hueso más grande del carpo, se articula con el tercer metacarpiano distalmente y con el trapezoides, el escafoide, el semilunar y el ganchoso. Ya el ganchoso, que lo vemos en el número 4, es en forma de cuña y situado en la parte medial de la mano. Se articula con el cuarto y quinto metacarpiano, el hueso grande y piramidal. Y se caracteriza porque tiene un reparo anatómico, que lo podemos ver ahí encima del número 5, y ese reparo anatómico es el proceso ganchoso. Ya el pisiforme, que lo vemos en el número 5, viene del latín pisum, que significa guisante, y es pequeño y con forma de guisante, y se localiza en la cara palmar del piramidal, que es el número 6. El 6, que sería el piramidal, tiene forma de pirámide y situada en la cara medial del carpo y se articula para formar la articulación radioulnar distal. También tenemos el semilunar, que sería el número 7, y tiene forma de media luna y está situado entre el escafoides y el piramidal. Y también entre esos huesos del carpo tenemos el escafoides, que viene del griego escafe, esquife, que es barca, o sea, tiene una forma de barca, y tiene también un reparo anatómico que es un tubérculo que se llama tubérculo del escafoides y es el más grande de la fila proximal de los huesos carpianos. Ahora, los huesos del metacarpo, siempre recordar que vamos a empezar a enumerarlos desde el dedo pulgar como tal, y los metacarpianos, pues cada metacarpiano cuenta con una base, un cuerpo y una cabeza. Las bases de los metacarpianos proximales se articulan con los huesos del carpo y la cabeza de los metacarpianos distales lo hace con las falanges proximales, formando algo que llamamos comúnmente los nudillos, y el primer metacarpiano, que es el pulgar, por decirlo así, es el más grueso y también pues el uno de los más cortos. Y el tercero se distingue porque tiene un proceso, que es el proceso estiloides, que se localiza en la parte lateral. Y ya en cuanto a las falanges, en verde vemos las falanges proximales, en azul las medias y en rojas las distales. Cada dedo consta de 3 falanges, excepto el pulgar, que tiene solo 2, y cada falange cuenta con una base proximal y un cuerpo y una cabeza distal.
Perdón, y acá podemos ver los reparos anatómicos, podemos ver el tubérculo escafoides, el tubérculo trapecio y el gancho del ganchoso, que fue como los reparos anatómicos que les estaba hablando anterior. Bueno, vamos a hablar ahora de los músculos de la mano. Los músculos como tal son intrínsecos y se dividen en tres grupos, que son los músculos tenares, los músculos hipotenares y los músculos cortos de las manos, que a su vez se dividen en los lumbricales y los interóseos. Bueno, entonces, en primera instancia tenemos los músculos tenares. Estos músculos como tal forman esa eminencia que está en el recuadro verde, que se denomina la eminencia tenar, y esta se encuentra como tal en la superficie lateral de la palma. Estos están pues encargados principalmente de generar la oposición del pulgar, y es muy importante pues que los movimientos del pulgar estén pues adecuadamente o normales para poder mantener como tal la precisión de las actividades de la mano. Bueno, el primer músculo que tenemos es el oponente del pulgar. Este músculo es un músculo, valga la redundancia, un músculo cuadrangular que se encuentra situado en la profundidad al aductor corto del pulgar, que ahorita lo vamos a observar, y lateralmente al flexor corto del pulgar, que también lo vamos a observar en un momento. Este tiene un origen en el retináculo de los músculos flexores y en los tubérculos del músculo del hueso escafoides y del trapecio. Y la función de este músculo como tal es oponer al pulgar, es decir, que tira el primer metacarpiano medialmente, en este caso hacia el centro de la palma, y lo rota de manera medial. Eh, el oponente del pulgar se va a insertar en el lado lateral del primer metacarpiano y lo va a inervar el ramo recurrente del nervio mediano. Siguiente. Bueno, entonces tenemos el abductor corto del pulgar. Este abductor corto del pulgar eh, forma como tal la parte anterolateral de la eminencia tenar. Este músculo se origina en el retináculo de los músculos flexores y los tubérculos de los huesos escafoides y el trapecio. Y tiene como función abducir el pulgar y ayudar como tal también con la oposición. Este se va a insertar en el lado lateral de la base de la falange proximal del dedo pulgar y también va a estar inervado por el ramo recurrente del nervio mediano C8 y T1. Bueno, el músculo flexor corto del pulgar, este se localiza medialmente respecto al abductor corto del pulgar, ¿sí? Y en su inserción distal, pues tiene como dos vientres que están localizados en los lados opuestos, en este caso el tendón del flexor largo del pulgar. En cuanto a este músculo, pues se origina entonces en el retináculo de los músculos flexores y nuevamente en los tubérculos del hueso escafoides y el trapezoide. Y tiene como función principal flexionar el pulgar. Este, como el anterior, también se va a insertar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar, pero su cabeza superficial va a ser inervada por el ramo recurrente del nervio mediano, pero la cabeza profunda va a ser inervada por el ramo profundo del nervio ulnar. Bueno, acá tenemos el abductor del pulgar. Este músculo se encuentra en un compartimento que se denomina también aductor de la mano. Eh, este músculo en su origen pues es como, tiene una forma de abanico y tiene dos cabezas que quedan separadas como tal por una arteria que es la arteria radial. Entonces, el origen de la cabeza oblicua son las bases del segundo y tercer metacarpiano, el hueso grande y los huesos adyacentes del carpo. Y la cabeza transversa, pues el origen es en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano. En cuanto a la función, es que pues aduce el pulgar hacia el borde lateral de la palma, su función principal. Y ya su inserción va a ser en el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar y este también va a estar inervado por el ramo profundo del
nervio ulnar. Bueno, entonces en cuanto a los músculos hipotenares, tenemos que estos van a ser los encargados de formar la eminencia hipotenar en el lado medial de la palma y van a mover el dedo meñique. Tenemos que estos músculos se encuentran en el compartimento hipotenar junto al quinto metacarpiano y sería la zona que está coloreada azul. Siguiente, por favor. Entonces, el primero tenemos que hacer el abductor del dedo meñique. Este cuenta con un origen en el hueso pisiforme y su función es que abduce el quinto dedo y va a contribuir a la flexión de la falange proximal. Tenemos que como tal, este es el más superficial de los tres músculos que conforman la eminencia hipotenar. Y su inserción se va a dar en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo y este va a ser inervado por el lado media, va a ser inervado, perdón, por el ramo profundo también del nervio ulnar. En cuanto al flexor corto del dedo meñique, tenemos que este cuenta con un origen en el gancho del ganchoso y retináculo de los músculos flexores. Y su función principal va a ser flexionar la falange proximal del quinto dedo. Y tenemos que saber que este presenta un tamaño variable. La inserción también va a ser en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo y también como el anterior y el que sigue va a ser inervado por el ramo profundo del nervio ulnar. En cuanto al oponente del dedo meñique, tenemos que cuenta con el mismo origen que el anterior, es decir, en el gancho del ganchoso y retináculo de los músculos flexores. Y su función va a ser tirar del quinto metacarpiano anteriormente y también rotarlo, lo que lleva al quinto metacarpiano a oposición con el pulgar. Y tenemos que este es un músculo cuadrangular que se sitúa en profundidad respecto a los músculos aductor y flexor del quinto dedo. Y su inserción, a diferencia del flexor corto del dedo y el abductor del dedo, este se va a originar en el borde medial del quinto metacarpiano y también va a ser inervado por el nervio ulnar. Ujú. Bueno, ya hablando en cuanto a los músculos cortos, como se dijo anteriormente, se dividen pues en dos. En primera instancia tenemos los lumbricales. Estos músculos lumbricales son cuatro, son músculos que son delgados, bueno, y se denominan así porque tienen un parecido pues a un gusano, del latín lumbricus. Estos lumbricales pues tienen como función flexionar los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas y también tienen como función extender las articulaciones interfalángicas. Eh, en cuanto al origen, el del primero y el segundo lumbricales, que son los verdes, entonces el origen de estos son los dos tendones laterales, en este caso del flexor profundo de los dedos, como observamos en la imagen. Y el 3 y el 4 sería el origen, los tres tendones mediales del flexor profundo de los dedos, como podemos observar en la imagen, los que están más rosaditos. Estos se van a insertar en los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos del segundo dedo, del quinto dedo, y su inervación, eh, el primero y el segundo lumbrical va a ser dada por el nervio mediano y el tercero y cuarto va a estar dado por el ramo profundo del nervio ulnar. Los interosos dorsales van a tener el primero y el cuarto un origen en los lados adyacentes de dos metacarpianos. Estos se van a insertar como tal en la base de las falanges proximales y también en las expansiones extensoras de los dedos del segundo dedo y del cuarto dedo. Eh, Su inervación va a estar dada principalmente por el ramo profundo del nervio ulnar y su función es que van a flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y van a extender las interfalángicas. El interóseo palmar, eh, el primero y el tercero se van a originar en las caras palmares de los metacarpianos 2, 4 y 5,
se van a insertar en las bases de las falanges proximales y también en las expansiones extensoras de los dedos 2, 4 y 5. Y este va a estar inervado también por el ramo profundo del nervio ulnar y su función es que van a ayudar a flexionar, eh, ayudan a flexionar, aducen los dedos 2, 4 y 5 hacia la línea axial, ayudan a los lumbricales en la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y a la extensión de las interfalángicas y a las extensiones expansoras de los dedos 2 y 4. Bueno, entonces en cuanto a la irrigación, tenemos que está dada principalmente por las arterias ulnar y radial y las ramas de estas. Acá está como una gráfica de todas las arterias que van a irrigar la mano y ya lo vamos a explicar posteriormente. En cuanto a la arteria ulnar, tenemos que esta va a entrar a la mano anterior al retináculo de los músculos flexores entre el pisiforme y el gancho del ganchoso a través específicamente del conducto ulnar. Tenemos que esta va a discurrir lateralmente del nervio ulnar y se va a dividir en dos ramas terminales que van a ser el arco palmar superficial y el arco palmar profundo que lo vemos ahí en las imágenes. Tenemos que el arco palmar superficial, el cual es la terminación principal de la arteria ulnar, da origen a 3 arterias digitales palmares comunes, las cuales se van a anastomosar con las arterias metacarpianas palmares, las cuales proceden específicamente del arco palmar profundo. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a la otra arteria que nos irriga la mano, que va a ser la arteria radial, tenemos que esta se curva dorsalmente alrededor del escafoides y el trapecio y va a cruzar como tal el suelo de la tabaquera anatómica, como lo vemos ahí en la imagen de arriba. Tenemos que la arteria radial termina cuando se anastomosa con la rama profunda de la arteria ulnar, como tal para formar el arco palmar profundo, el cual principalmente va a depender de la arteria radial, que era el que habíamos visto anteriormente. Tenemos que este arco palmar profundo va a dar origen a 3 arterias, que son las metacarpianas palmares y la arteria principal del pulgar, que la vemos en la imagen derecha. Siguiente. Bueno, ahora hablamos un poco sobre la inervación. Encontramos que los principales troncos nerviosos que inervan la mano tenemos el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar cubital. Siguiente, por favor. Aquí en la imagen podemos observar el nervio ulnar. Este nervio dice que inerva el lado cubital ulnar de la mano y a los dedos anular, que se encuentran pues en la mitad ulnar, y el dedo meñique. Inerva los músculos interóseos y el músculo aductor del primer dedo, pues entre otros, esos principalmente. Siguiente. En esta imagen, al lado izquierdo el lado izquierdo inferior podemos encontrar el nervio radial. El nervio radial se encuentra inervando el dorso de la mano en el lado pues radial, como se dice, del cuarto metacarpiano. Lo mismo que las superficies dorsales del pulgar, el índice y el dedo medio. También la mitad radial del dedo anular hasta las articulaciones interfalángicas proximales. El nervio radial en la mano se dice que es un nervio netamente sensitivo. Y aquí también podemos, en la misma imagen, podemos observar el nervio mediano. El nervio mediano abastece la porción radial de la palma y las superficies palmares de los dedos pulgar, índice, medio y la mitad radial del dedo anular. Este nervio abastece también el dorso de las falanges distales y medias de dichos dedos. De forma resumida, nos interesa conocer que inerva los músculos de la eminencia tenar, excepto los músculos aductor del primer dedo. Siguiente.
Bueno, ahora hablando sobre los ligamentos que hacen parte de la mano, empezaremos por los ligamentos del carpo. Estos ligamentos van a constituir las articulaciones del carpo. Las articulaciones son reforzadas por estos tejidos fibrosos que conectan un hueso con otro. Entonces, en la región dorsal o una visión posterior vamos a encontrar el ligamento colateral ulnar que nos va a conectar tanto la ulna con el hueso piramidal. En el segundo encontramos el ligamento colateral radial que nos va a unir el radio con el ligamento, con el hueso piramidal. Y con número 3 encontramos el ligamento radiocarpiano que nos une el radio con el trapecio, que también es un hueso que hace parte de los carpos. En la región palmar, pues podemos ver el ligamento radiocarpiano nuevamente, vemos el ligamento ulnocarpiano y vemos el ligamento colateral radial y ulnar. Siguiente. En esta imagen podemos ver los ligamentos palmares, que son igualmente el ulnocarpiano, que lo encontramos de color azul. En la imagen que está a la izquierda, el radiocarpiano, que sería el que está color rojo, y los verdes son los ligamentos radiados palmares. También al otro lado de la imagen podemos encontrar los ligamentos dorsales que van a unir también a los carpos en diferentes lugares, entre escafoide, semilunar y piramidal. Siguiente. Entonces, una de las articulaciones que podemos encontrar en el carpo es la articulación pisipiramidal y va a estar compuesta por un ligamento pisicubital que nos va a unir la ulna o cúbito como se conocía anteriormente con el hueso pisiforme. Luego encontramos el ligamento pisioinciforme que nos va a unir el pisiforme con el apófisis unciforme o lo que se conoce como el gancho del ganchoso. Luego vamos a encontrar el ligamento pisimetacarpiano que nos va a unir el hueso pisiforme con el quinto metacarpiano y el ligamento pisiganchoso pues que nos va a unir como tal el pisiforme con el ganchoso y también hace parte de esta articulación el ligamento pisipiramidal, pero se encontraría dorsal, entonces no lo vemos en esta imagen. Siguiente. En esta imagen podemos ver la articulación mediocarpiana que está compuesta como por dos interlíneas. Una es la interlínea amarilla, que es la interlínea articular interna, y la otra es la interlínea articular externa, que la podemos ver en rojo. Esto es importante porque la articulación que está en amarillo va a ser como la articulación condilia que permite más movimientos de flexión, abducción y aducción, y pues la interlínea articular externa pues nos va a permitir nada más articulaciones simples. A los lados podemos encontrar el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. El externo nos va a unir el escafoide con el trapecio y el interno nos unirá el piramidal con el ganchoso. Siguiente. Bueno, en esta podemos encontrar los ligamentos que refuerzan la articulación metocarpiana. Tenemos una vista anterior donde vemos los ligamentos palmar que nos van a unir el trapecio con el escafoide y también el ligamento palmar que tiene como una forma de V. Esto nos va a unir el piramidal con el escafoide y con el hueso grande. Al otro lado pues podemos ver algunos de los ligamentos dorsales que nos unirán el escafoides, el trapecio con el trapezoide y también el pirámide, trapecio y trapezoide. Siguiente. En esta visión anterior palmar podemos ver los ligamentos colaterales o laterales, cada uno va a estar, o sea, vamos a hablar de un ligamento externo, los que dan hacia el pulgar, y los internos, los que dan hacia el metacarpo, al quinto metacarpo.
También podemos encontrar los ligamentos palmares que se encuentran entre los falanges, tanto distales como comunicando tanto los falanges distales como los proximales. Y vamos a encontrar también los ligamentos metacarpianos transversos profundos que se encuentran entre los falanges y los metacarpianos, entre la cabeza de los metacarpos. Siguiente. Y por último, entonces vamos a encontrar los ligamentos que hacen como parte como tal de los falanges y serían el ligamento colateral verdadero y el ligamento colateral accesorio. También encontramos el ligamento palmar y el ligamento colateral verdadero. Estos ligamentos lo que hacen es reforzar estas articulaciones de los falanges. Siguiente. Seguimos entonces con las patologías asociadas a la mano como tal. Para eso tenemos que recordar cuáles son los movimientos que puede realizar la mano. Entre estos tenemos la abducción, aducción, extensión, flexión, oposición y reposición. La abducción es generada por los músculos abductores largo y corto del pulgar. La aducción por el aductor del pulgar y primer interóseo dorsal. La extensión por los extensores largo y corto del pulgar y también el abductor largo del pulgar. La flexión por los flexores largo y corto del pulgar, la oposición por el oponente del pulgar y ahí se encuentra la articulación metacarpiana y la reposición es para mantener la mano en la posición anatómica como tal. Entonces, ¿qué funciones tenemos nosotros? Tenemos la prensión con fuerza, el movimiento de pinza, la manipulación precisa y el movimiento libre. La prensión con fuerza decimos que está dada por los flexores largos de los dedos, músculos intrínsecos de la palma y los extensores del carpo. El movimiento de pinza, que es el de agarrar algún objeto, es la compresión de un objeto entre el dedo 1, es decir, el pulgar, y cualquiera de los otros. Manipulación precisa requiere de los músculos flexores largos y extensores y lo que van a realizar es sujetar el carpo y los demás dedos. Y movimiento libre, pues que podemos realizar cualquier tipo de movimiento implementando los arcos de movimiento ya mostrados anteriormente. Siguiente, por favor. Es importante recordar esto para saber en qué momento nosotros podemos llegar a tener una patología. La mano puede estar manifiesta de alguna lesión sin tener que venir exactamente de la mano como tal. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos una mano péndula que es debida a una lesión en el nervio radial, más que todo por fractura del cuerpo del húmero. Sin embargo, se hace manifiesta cuando la mano está caída. Asterixis es una condición en la que se realiza un aleteo con las manos debido a diferentes condiciones como lo puede ser la cirrosis hepática, algunas encefalopatías y entre otras. Y como podemos observar en la tercera imagen, es una inflamación articular debido a una artritis reumatoide que, como ya sabemos, es una enfermedad de tipo autoinmune. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué lesiones tenemos en la mano? Acá tenemos un listado que está la contractura de Dupuytren, la tenosinovitis, la laceración de los arcos palmares, la isquemia de los dedos y lesiones del nervio mediano, por mencionar algunas. Sin embargo, acá no están todas. Observemos en la imagen que pues está muy bien expresado lo que viene siendo el abductor largo del pulgar, para que lo tengan en cuenta para una de las patologías que vamos a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, comencemos con lo que viene siendo la contractura de Dupuytren y la tenosinovitis. La contractura de Dupuytren es una enfermedad de la fascia palmar, que lo que va a generar es un acortamiento, engrosamiento y al mismo tiempo una fibrosis de la fascia y de la aponerosis. Encontramos en esta imagen en la que se ve como si fuera una mano de orador, se va a ver una tracción de los dedos 4 y 5. Esto genera una flexión parcial a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Por lo general, estas personas presentan esta condición de manera bilateral y es más común en personas del género masculino mayores de 50 años de edad. Dice que la etiología es desconocida, sin embargo, puede estar predispuesta de manera hereditaria. Y se va a manifestar primeramente como engrosamientos de tipo nodular de la aponeurosis palmar que se van a adherir a la piel. Para hacer el tratamiento simplemente es con una incisión quirúrgica de la parte fibrosada. Con respecto a la tenosinovitis, esta puede ser por una infección de las vainas sinoviales del dedo,
producir inflamación del tendón y la vaina sinovial. Por lo general, los pacientes que llegan a presentar esta condición describen que es bastante doloroso y que el dedo se siente tumefacto. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de qué dedo se trata, porque puede confinarse al dedo dependiendo si es el dedo 2 o 4, o puede extenderse en el caso de los dedos 5 y 1. También tenemos lo que es la tenosinovitis estenosante de Kervane, que es por fricción excesiva de los tendones del abductor largo del pulgar, que fue el que les mostré anteriormente, y del extensor corto del pulgar. Estos van a encontrarse en la misma vaina tendinosa y por excesivo uso pueden llegar a tener gasto. Por ejemplo, acciones como lo viene siendo el estregar, el exprimir, ese tipo de acciones pueden llegar a generar ese gasto en la vaina. Siguiente, por favor. Continuamos entonces con la laceración de los arcos palmares y la isquemia de los dedos. Mi compañera anteriormente mencionó los arcos palmares. Como habíamos dicho, tenemos un arco palmar superficial, que es el que es más larguito, por así decirlo, y el arco palmar profundo. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta estos arcos palmares? Porque estos arcos palmares pueden llegar a lacerarse y generar una hemorragia bastante abundante, porque tiene muchísimas comunicaciones tanto con mano y antebrazo, que va a generar una hemorragia muy marcada. A veces puede requerirse una compresión de la arteria braquial y sus ramas proximalmente al codo. Con respecto a la cianosis, que se va a dar por isquemia de los dedos, nos va a generar también una parestesia y dolor. Esta puede ser ocasionada por frío, estímulos emocionales, o puede tener una anomalía anatómica o enfermedad subyacente. Normalmente los pacientes la presentan bilateral, como se observa en la imagen, y puede ser también idiopática en algunas personas, como aquellos que tienen el síndrome de Raynaud, que esto se puede tratar con una simpatectomía presináptica de tipo cérvico-dorsal. Siguiente, por favor. Dale clic para que pase la imagen. Listo. Entonces, empezamos con esta. Me pareció súper buena la imagen de las lesiones nerviosas. Ahí vamos a estar como la mano de predicador, que fue de las primeras que les mencioné, de la contractura de Dupuytren, que puede ser también por la lesión del nervio mediano. Tenemos la mano en gota, que es una de las primeras que les expliqué, que era la mano péndula, por lesión en el nervio radial. Y también tenemos una mano en garra, que puede ser por una lesión del nervio cubital o pues ulnar, como se conoce actualmente. Entonces, acá, ¿qué vamos a encontrar? Que, por ejemplo, las lesiones del nervio mediano van a darse en dos orígenes, sea el antebrazo o sea la mano. En el antebrazo nosotros vamos a tener una complicación para poder oponer el dedo 1 o el pulgar. Sin embargo, va a haber como una imitación a este movimiento dados por el abductor largo del pulgar y el aductor del pulgar, pero ellos lo hacen de una manera muy ineficaz y lo hacen porque pues están inervados por otros nervios que son el interosseo posterior y el ulnar. Cuando se hace en el origen de la mano, como se puede observar en la segunda imagen, por favor, hace clic. En esta segunda imagen ahí podemos observar una pequeña dilatación del nervio mediano. Esto por debajo de lo que viene siendo el ligamento carpiano transverso, y acá vamos a hacer referencia a una de las más conocidas con respecto a la mano, que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué pasa con el síndrome del túnel carpiano? Vamos a encontrar que va a haber una reducción del tamaño del conducto carpiano, o por el contrario, un aumento del tamaño de las estructuras que pasan a través de él. En este caso de la imagen vemos que el nervio mediano está dilatado, por lo tanto podríamos considerar que es un segundo caso. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con este tipo de lesión? Va a ser haber parestesia, puede ser una hipoestesia o anestesia en el pulgar o en algunos de los dedos adyacentes. ¿Qué pasa con estos pacientes? A largo plazo no pueden oponer el dedo pulgar y van a tener una gran dificultad para agarrar objetos. En algunos casos avanzados puede llegar a irradiarse el antebrazo y axila, por lo tanto se recomienda que sea tratado lo más pronto posible. Ya pasando a las referencias, gran parte de la información tomada aquí fue de la anatomía con orientación clínica de Moore, y muchísimas gracias por la atención.